Buenos días, miércoles 7 de abril de 2010. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Le invito a usted a que use el chat o el correo electrónico y se comunique con nosotros a través de william.melendez@laprensa.com.sb. También puede seguirnos a través del Facebook. Este día queremos hacer una reflexión sobre el rumbo del país, la relación del presidente Funes con el FMLN y otros temas como la misma necesidad que algunos sectores se plantean como crear nuevos instrumentos políticos desde la perspectiva de izquierda. Para abordar estos y otros temas, tengo el gusto de que nos acompañe esta mañana en nuestros estudios Dagoberto Gutiérrez, ex dirigente del FMLN, actualmente analista político. Dagoberto, es un gusto tenerle con nosotros. Buenos días. Un abrazo, William. Bueno, Dagoberto, en principio quisiéramos saber, desde su perspectiva, cuál es el rumbo que lleva el país con el presidente Funes de la mano del FMLN. Estamos prácticamente, en 2 meses estaríamos ya prácticamente culminando el primer año de gestión del presidente Funes con el FMLN. Tal como ocurre a nivel planetario, El Salvador no tiene rumbo y tampoco tiene dirección. Y la almendra de la lucha política actual consiste precisamente en establecer un rumbo dominante y una dirección también dominante. Las clases dominantes y gobernantes del pasado han perdido su hegemonía y su influencia intelectual y política, porque ellas mismas carecen de rumbo. El sector burgués del capital, vinculado a un capital globalizante, tampoco tiene rumbo, porque todo está en crisis. Eso es lo que se está definiendo en este momento. Ahora, pero bueno, muchas expectativas, ¿no? Con la llegada del presidente Funes y el FMLN al poder. ¿Dónde quedan esas expectativas entonces? Además, usted dice que se trata de una crisis también a nivel planetario. Entonces, algunos podrían decir, bueno, hay un pretexto. Entonces, ya ven que la crisis no solo es nuestra en El Salvador, sino que a nivel mundial. Hay más esperanzas que expectativas. Siempre fue así. El pueblo dio un voto de izquierdas, lleno de esperanzas. Estas se convierten en un determinado momento en expectativas. Pero las esperanzas se marchitan y las expectativas no aparecen de manera masiva. Ahora, hay una relación entre la crisis local y la crisis planetaria. Y hay un continente y un contenido. El continente es la crisis del capitalismo a nivel planetario. Eso repercute en un país pobre, empobrecido, sin ciencia, sin tecnología, como El Salvador. Ahora, Dagoberto, digamos, ¿por qué no se vislumbran los cambios que se esperaban? Es decir, ¿qué pasa en este momento con, usted dice, hace la diferencia de las esperanzas y las expectativas? ¿Qué pasa entonces con esas esperanzas y esas expectativas de aquella población que votó en las elecciones del año pasado y votó por un cambio? Exactamente. La gente dio un voto de izquierda, lleno de esperanzas, para un cambio de vida. Un cambio de vida. Ese es el cambio al que la gente le apostó. Cambiar la vida. Y los sectores dominantes votaron por las derechas para asegurar que no cambiara la vida. Esta es la confrontación. Ahora gana Mauricio Funes la votación. Pero Mauricio es un hombre de derechas. Algún compromiso tendrá con la gente, ¿sí? Pero no se corresponde con lo que la gente espera de él. Pero me parece que sí se corresponde con lo que la oligarquía puede esperar de él. Entonces, ¿para dónde van los cambios? ¿Para dónde van los cambios? ¿En la dirección de lo que la gente espera o en la dirección de que la oligarquía necesita? Esta es la bifurcación de camino que hay en el país. Pero esa realidad o esa perspectiva que usted plantea no estaba planteada ni estaba en discusión durante las elecciones pasadas y menos durante la campaña de gobierno. No, porque para las campañas electorales las oligarquías pierden mucha inteligencia. Pierden una gran inteligencia. Y para ellos la campaña era, la campaña del FMLN era una campaña comunista.
Y quizás Mauricio también era comunista. Entonces, han tardado demasiado en entender de qué se trata. Pero el pueblo también ha tardado demasiado en entender de qué se trata. ¿Y ese pueblo en algún momento determinado no se puede sentir o se pudo haber sentido timado? Es decir, en la medida en que votaron por un cambio que usted señalaba hace un momento y el cambio no está llegando como se esperaba. Claro. ¿Cómo no? Y es muy importante evitar que el pueblo se sienta defraudado. Es importante que el pueblo aprenda a entender la realidad tal cual ésta es, sin adornos, y que lo haga rápido para establecer bien cuál es el rumbo del pueblo. La oligarquía entiendo que lo está haciendo lentamente, pero lo está haciendo. Es decir, hay dos sectores situados frente a un cambio esperado. Y hay como una carrera para definir eso. ¿Quién está, no sé si llamarle o es el mejor término, ganando dentro de esa? ¿No? Y no sé también si lo que usted plantea es como una puja que hay en este momento o está claro ya por dónde va el camino. No está claro. Porque la derrota electoral afectó a Arena. Pero esa derrota electoral no significó derrota política de la derecha. Y la derecha política es la que tiene el sartén por el mango en este momento en el país. Y por eso es la lógica de la confrontación actual. Yo creo que el presidente Funes tiene claro eso y ya no tiene ningún problema de decisión. En la cabeza de Mauricio entiendo que el camino ya está definido, ya tiene sus opciones y está caminando en esa dirección. ¿Cuál sería ese camino? Es el camino del neoliberalismo, porque hay que darse cuenta de que el gobierno no ha alterado nada el modelo económico. Por eso es el camino neoliberal, la alianza estratégica con los Estados Unidos, la reducción de la participación del pueblo en la toma de decisiones. Ese es el camino. Bueno, vamos a una pequeña pausa, Dagoberto. Cuando regresemos me gustaría que nos dijera qué impacto en todo caso está teniendo el FMLN en el gobierno de Mauricio Funes no. O Mauricio Funes dentro del FMLN, en esa relación que hay. Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Esta mañana continuamos en la entrevista en línea conversando con Dagoberto Gutiérrez, analista político de nuestro país y ex dirigente del FMLN. Dagoberto, solo por afinar unos puntos pendientes que creo que me parece importante que los cibernautas lo entiendan esto, para que después hablemos sobre el impacto que está teniendo el FMLN en el gobierno, como yo le preguntaba, o viceversa. Usted me decía entonces, el camino que se está siguiendo es neoliberalismo, no se ha alterado el modelo económico, la alianza estratégica con Estados Unidos. Ahora, de hecho, el presidente Funes ha viajado a Estados Unidos, se ha reunido también con Lula, que son como los dos referentes que él marcó durante su campaña. Pero, digamos, el FMLN como tal durante la campaña no destacó eso, sí lo hizo Mauricio Funes como candidato. Es que la campaña fue de Mauricio Funes.
El FMLN nunca hizo un entendimiento político con Mauricio. Y por eso Mauricio no tiene ningún compromiso con el FMLN. Ese fue un error del FMLN, no haber establecido entendimientos Acuerdos o alianzas. alianzas políticos, un grave error político. El FMLN olvidó la experiencia de este país en materia de alianzas. No es la primera vez que se lleva un candidato de derechas para derrotar a las derechas. Ya lo hemos hecho. Pero ¿cuál ha sido la diferencia de aquel momento con el actual? Que en 1972 y en 1977 se derrotó electoralmente al PCN, pero no entregaron el gobierno. En cambio ahora entregaron el gobierno. Esta es la diferencia. Y la segunda diferencia es que el 72 y el 77 hicimos acuerdos políticos con los candidatos, que eran de derechas, ahora no. Esta es la segunda diferencia. Hay una tercera diferencia. El 72 y el 77, el capitalismo planetario no sufría la crisis que hoy sufre. ¿Ves? Un contexto diferente. Pero en el marco de no haber esos acuerdos ni esos entendimientos, hay una ventaja entonces para Mauricio Funes. Total ventaja. Y total desventaja para la cúpula del partido FMLN. Y mucha ventaja para los militantes del FMLN. ¿Por qué? Porque están en condición de entender mejor el proceso y saber de qué se trata y acercarse a adoptar una posición política más correcta. Bueno, pero esa desventaja en todo caso se puede traducir, ¿no cree usted, un poco en frustración? Digo, en la base del FMLN, el decir, bueno, nuestros dirigentes, nuestro partido no negoció como debía hacerse, no se ha logrado lo que se pretende y esa militancia no se puede sentir vulnerada o frustrada. ¿Cómo no? Hay ese riesgo, sobre todo cuando la cúpula del FMLN, justamente para manejar a su militancia, tiene una posición dual. Por un lado, se presentan como copartícipes del gobierno, casi como partido del gobierno, para que sus militantes entiendan que están gobernando. Pero por otro lado, actúa el FMLN casi como oposición política. Esto les permite gozar de las ventajas del botín de la administración pública y también evitar dar respuestas y explicaciones políticas inteligentes a su militancia y al pueblo, cosa que deben hacer. Bueno, pero es difícil, ¿no? Porque también ellos han creado una base, un sector militante bastante crítico, bastante analítico, ¿no? Y no sé, no es tan fácil también manejar ambos planteamientos, o sea, ¿cuánto le puede durar eso al FMLN? No le va a durar mucho, pero el FMLN está en la necesidad de rendir explicaciones a sus militantes y también al pueblo, en los términos de definir qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y cuál es la posición política real de ese partido frente al gobierno y frente al país. Dagoberto, explíquenos, ¿quién está cambiando a quién? Si es que se le puede llamar, en términos de cambios me refiero, o más bien de incidencias quizás, para ser más preciso. ¿Es el presidente Funes está incidiendo dentro del FMLN o el FMLN está incidiendo en la administración del presidente Funes? Porque bueno, usted ya decía, el FMLN tiene representación dentro del gabinete, hay ministros, aunque manejan dualmente este discurso ante sus bases, pero están ahí y están también haciendo un papel que parece a veces de oposición. Pero ¿quién está incidiendo en quién? Bueno, los ministros del gabinete son ministros del presidente Funes. No son ministros del partido FMLN, son del presidente Funes. Dos, en realidad, si Mauricio lo pensara de otro modo, podría influir totalmente en el partido FMLN. Pero no lo está pensando así. Hoy parece ser de que no están pensando ni convertirse ellos en partido político, que no lo necesitan. ¿Se refiere a los amigos de Mauricio? Sí. Yo creo que no lo necesitan. Pero Mauricio muy bien pudiera aumentar arrolladoramente su influencia en el partido FMLN, pero no lo ve necesario.
extrañamente no lo ve necesario. Ahora, ¿el FMLN influye en el gobierno de Mauricio Funes? En absoluto, ni una micra, ni en una medida nanométrica. El Mauricio Funes influye en el FMLN más que lo que el FMLN influye en el gobierno. Aún cuando no tiene, Intención de hacerlo. Intención de hacerlo, pero tampoco tiene, por decir así, la relación directa con muchos de los dirigentes, o tampoco Claro. es miembro de la comisión política, ni mucho menos. Nada de eso. Pero él influye más. E influiría más si lo decidiera. Pero entonces el FMLN se está reconvirtiendo, ¿o qué está pasando en el No. FMLN? Es que el FMLN está en una situación de mucha desventaja en esta coyuntura. Y hoy el FMLN depende del presidente Funes. Es el presidente Funes quien tiene las condiciones para llevarlo de la mano, porque Mauricio ya no necesita del partido FMLN. Eso no ocurría durante la campaña electoral. Y esa es la coyuntura que ha cambiado. Una última pregunta para cerrar este segmento, Dagoberto. ¿El FMLN se está alejando de sus bases o algo más, que sería más complicado? ¿Se ha vuelto más un partido de élite? La cúpula del FMLN es hoy más cúpula y menos dirigente. ¿Cómo es eso? Es que cuando yo soy dirigente de una organización, estoy en esa organización, soy parte de ella. Cuando yo soy cúpula, simplemente estoy arriba, pero afuera y no adentro. Ok, perfecto. Vamos en este momento a otra pequeña pausa. Regresamos con más de la entrevista en línea. Ya volvemos. Una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Dagoberto, hablemos un poco de cómo se expresa la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, cuáles son los apoyos con los que cuenta el presidente Funes en la Asamblea Legislativa y cómo se está expresando el FMLN como tal. En algunos momentos determinados, tal parece que la agrupación Gana, que se formó tras la decisión del Partido Arena, ha sido bastante clave y vital para los movimientos o las decisiones del presidente Funes. Por supuesto. Incluso trasciende ahí, dentro de los pasillos, la posibilidad de que haya una relación, una especie de alianza tal vez no pública entre Gana y el mismo presidente Funes, en la medida en que les permite un poco de gobernabilidad. Háblenos un poco de esto, cómo ve usted esa nueva coyuntura, esa nueva expresión de fuerza al interior de la Asamblea Legislativa. En esto hay un principio rector. Mauricio ya no necesita del FMLN para impulsar su política. Tiene el apoyo de la derecha. Y el FMLN, en ciertos puntos, está siendo conducido por la derecha. Por ejemplo, en el tema de las penas a los menores que delinquen. Esa es la consabida posición de la derecha. Cuando el FMLN toma esa posición, adopta la posición de la derecha. Y tiene razón Mauricio cuando anuncia que va a vetar eso. Entonces, el presidente tiene el apoyo de la derecha y el partido FMLN también se sitúa en el bando de la derecha.
No se trata de una confrontación en donde el presidente esté a la derecha y el FMLN a las izquierdas. Ambos están a la derecha. Incluyendo el FMLN, pero bueno, el Por FMLN supuesto. siempre ha sido de izquierda. O sea, ¿cómo se explica eso ahora? Bueno, es que estamos hablando de las posiciones. Ujú. En el tema de la pena a los menores que delinquen, Sí, claro. esa es una posición de la derecha, adoptada en este momento por el FMLN. Es una postura de derechas. Mauricio es un hombre de derechas que nunca ha dicho que yo recuerde que es de izquierdas. El FMLN, la cúpula dice que es de izquierdas, pero tiene posiciones de derechas. Y la relación del partido con el gobierno es casi una relación de oposición. Oposición de derecha. Ujú. No es oposición de izquierdas. Pero insisto, un poco para aclarar más esto, Dagoberto, ¿es que el FMLN se está derechizando? Es que este es un partido que es la izquierda de la derecha. Es de izquierda. Pero es la izquierda frente a Arena. Ujú. Frente a Arena, el FMLN es de izquierdas. Pero frente a la realidad del país, el FMLN es de derechas. Pero bueno, la gente en general no lo entiende de esa forma. No, no estoy diciendo las cosas como la gente Ajá. las entiende, no. Sí, claro. Estoy diciendo las cosas como son. Aunque resulte no fácil de comprenderlas. Por ejemplo, ¿qué esperaría usted de posiciones del FMLN si fuera coherente o consecuente entonces con la posición de izquierdas, como usted dice? Uno, el FMLN respaldaría la democracia participativa. No la está respaldando. No, en absoluto. Le tiene miedo, se opone a eso. Dos, en contra de las presas. Está a favor de las presas. Tres, en contra de la minería. Está a favor de la minería. Cuatro, en contra de la ingeniería transgénica. Está a favor de la ingeniería transgénica. 5. En contra de la política del desecho sólido. Está a favor del desecho sólido. Y participan del negocio de la basura. Todo eso es de derechas. Pero entonces, desde su punto de vista, no sé, me parece que entonces el FMLN hace un doble manejo en su planteamiento con la población. Por supuesto. Hay un doble discurso. Sí, y estoy hablando de la cúpula del FMLN. Ujú. La militancia del FMLN es otra cosa. Esta es la posición política de la cúpula del FMLN. Por eso es que el conflicto entre Mauricio y el FMLN no es que Mauricio esté a la derecha y el partido a las izquierdas. No se trata de eso. Claro, y yo entiendo muy bien la posición de las derechas de este país. Bueno, pero entonces Mauricio y el FMLN deberían de sentirse cómodos. Identificados. Pero no hay acuerdos políticos allí. Ahora, ¿a quién convendrían más los acuerdos políticos? A Mauricio. Claro. ¿En qué medida? Porque entonces Mauricio tendría una base partidaria muy ancha, muy grande. Pero eso no entra en su cabeza política. Ahora, Qué bueno. Ujú. Ahora, Dagoberto, los aliados del presidente Funes, entonces, ¿dónde están? ¿Dónde los ubica usted? Es un sector burgués del país. Esos son sus aliados. Es una burguesía que entiende más que la oligarquía las reglas de la democracia burguesa. Ahí están las alianzas. Bueno, vamos en este momento a otra pequeña pausa. Regresamos con más de la entrevista en línea. Ya volvemos. Si vas a viajar, quédate y lánzate a conocer un lugar paradisíaco, donde no importa quién gane,
quién llegue primero o quienes disfruten más bajo el sol. Un lugar donde se vive la amistad. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Dagoberto, el día de ayer lo escuchamos en una radio hablar con mucha claridad a usted sobre la creación de nuevos instrumentos políticos electorales. Quisiera que nos ampliara un poco más en qué consiste esto y qué es lo que le da validez a la posibilidad de estar hablando de nuevos instrumentos políticos dentro de la izquierda, o dentro de los, bueno, sí, dentro de la izquierda, y cómo se expresaría esto. Es que el pueblo necesita otros instrumentos políticos para defender su vida en este momento de crisis total e incertidumbre total. Se trata de instrumentos políticos que propicien y respalden la organización de la gente, el aprendizaje de hacer política. La gente debe hacer política. Y en determinado momento participar en las elecciones. El FMLN no está en condiciones de hacer eso. No lo ha hecho. Entonces, es una necesidad que sale de la misma realidad social. Se siente eso. Las clases medias, los campesinos, los trabajadores en general, necesitan ese instrumento. Se trata de construirlo bien, para estimular y desarrollar la lucha política en el país. Ahora, pero esto supone una clara competencia política, electoral para el mismo FMLN. Bueno, no lo estamos viendo así, porque no lo estamos viendo ante ninguna competencia. Entendemos que no hay competencia, ni en el mercado, ni en la sociedad. Y por eso no nos preparamos para eso, para competir. Pero bueno, quiero volver sobre la pregunta inicial. ¿Por qué un nuevo instrumento político si ya está un FMLN, por ejemplo? El FMLN es un partido político, instrumento del Estado, que ha renunciado a hacer política y se dedica a participar en política, la política del Estado. Y el pueblo necesita hacer política, su propia política, y a participar en su propia política. Son dos cosas diferentes. Y los partidos políticos, todos los partidos políticos realmente existentes en general, participan en la política del Estado. Y se necesita hacer política y participar en la política de la gente. La política del Estado no es la política de la gente. Ahora, pero ese nuevo instrumento político tendría mucho más claridad en los objetivos políticos, ideológicos, me refiero, porque usted le escuché hablar de la claridad sobre el tema del socialismo. Que el FMLN, a pesar de que en los estatutos está consagrado que es socialista, revolucionario y democrático, no necesariamente parece que reflejen en términos prácticos entonces algunos de esos enunciados. Lo que está ocurriendo en el país y lo que está ocurriendo en el mundo es responsabilidad del capitalismo salvaje en su forma neoliberal. Y la humanidad debe librarse de esa coyunda de acero. Y El Salvador también debe librarse de esa coyunda de acero. Eso es fundamental. Y avanzar en un proceso político sostenido hacia el socialismo. ¿Y el FMLN no logra resumir esas aspiraciones?
de caminar por ese rumbo? Es decir, no lo he sabido yo. Quien lo sepa, que me lo diga y me lo explique. ¿no ve al FMLN navegando en esa? No lo veo esa navegando. No lo veo navegando. Casi siempre lo veo votando. Votando. Y dentro de la democracia representativa. Avanzar hacia el socialismo implica un proceso de democratizar a la democracia. Es una democracia por otra democracia. Es la democracia participativa del pueblo, por la democracia representativa. Teniendo como rumbo el socialismo, como dirección, digamos. Vamos hacia allá. Toda la humanidad va hacia allá. Le guste o no le guste, a los burgueses. ¿Se estancó entonces el FMLN en lo que era originalmente? Ojalá se trate de eso y no de algo más grave. ¿Qué puede ser más grave? Que el FMLN se diluya en el aparato de Estado. ¿Le está ocurriendo ya? Es una institución llena de funcionarios. Y un militante político no debe ser funcionario. O sea que usted no estaría de acuerdo que los actuales ministros que están del FMLN dentro del aparato público estén ahí. Es que un funcionario hace la política del Estado. Y un dirigente político ha de trabajar en la política de la gente. Esa es la diferencia. Cuando los dirigentes de un partido se hacen funcionarios, dejan de hacer la política de la gente y se distancian de la gente. Este es el problema. Y cuando uno mira al FMLN, es un partido de funcionarios. Y entonces, ¿y quién hace la política? ¿Quién hace política? Si todos se encargan de administrar la política del Estado y no de hacerla. Bueno, perfecto. Vamos a una pequeña pausa. Por cierto, la última pausa y regresamos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Dagoberto, Irene de Hueso nos ha escrito desde San Francisco, California. Dice, en conclusión, ¿qué le pasa a Mauricio Funes? Hizo grandes promesas, pero ya casi tiene 12 meses en el poder y no se ven cambios concretos. Bueno, hay ahí algunos planteamientos, pero son más de carácter personal y ofensivos y tampoco le va a lectura de eso. Pero bueno, sobre este comentario en particular de Irene de Hueso que nos escribe desde San Francisco, California. Está bien la opinión, Irene, pero lo que ocurre es que los cambios que el gobierno de Mauricio implementa son los que existen en la cabeza política de Mauricio Funes. Y entonces uno debe situarse justamente en la posición del otro. Él así ve los cambios, así ve la dirección. Yo creo que lo importante aquí es que existe un nuevo escenario político. Y
lo más importante no es la victoria electoral de Mauricio, sino la derrota electoral de Arena y el nuevo escenario político que esto construyó. El asunto es cómo se va a luchar en ese nuevo escenario político. Esta es la clave, Irene. Hacen otra pregunta acá, Ulises Monterrosa desde Los Ángeles, California, dice, como analista, ¿qué le recomienda al presidente Funes, dice, para que el gobierno de Barack Obama le otorgue TPS o algo mejor que eso a los inmigrantes? Bueno, es que Mauricio tiene en su equipo a gente muy conocedora de este tema. El mismo Paco Atchul, del embajador, Juan José García, ellos conocen muy bien el tema y además yo creo que la administración Obama ya le pasó el susto inicial de la derrota electoral de Arena. Ya se dieron cuenta que con el gobierno de Mauricio no tienen ningún problema, al contrario, tienen un aliado de confianza. Y mira cómo Mauricio está haciendo el trabajo en la relación con Honduras. Es de esperar que haya una recompensa política de la Casa Blanca en el tema migración. Es parte de eso, es decir, que entonces Mauricio Funes acompañe al presidente Pepe Lobo en Honduras, en cómo reinsertar a Honduras en el concierto internacional después del golpe de Estado. Por supuesto, por supuesto. Y en la Casa Blanca ya pasó el susto. Es increíble que la gente de la Casa Blanca no supiera desde un momento que el significado y la repercusión de las elecciones de este pequeño país. Pero así era. Acuérdense cómo durante la campaña electoral Mauricio usó en un determinado momento una foto de Obama y la embajada gringa protestó. Acuérdense de eso. Era porque no sabían qué estaba pasando. Y Mauricio en su discurso dijo, mis guías son Obama y Lula. Lo dijo de su primer momento, pero aún así la Casa Blanca no estaba segura. Mira qué increíble. Hoy sí ya están seguros de que Mauricio es uno de los aliados más seguros en el continente. Quizás más que Uribe. Pero entonces se puede esperar una renovación de TPS. Por supuesto, yo diría que sí. Lo menos que Barack puede hacer es eso. ¿Cómo se ve entonces para 2012 de inmediato el escenario electoral? Entonces, ¿ya podríamos ver otro partido político, en el caso particular de un movimiento que sea estimulado por ustedes? Dependerá de cómo la coyuntura vaya avanzando. El FMLN va a estar en una situación muy difícil, muy comprometida. La derecha también. De modo que políticamente el panorama se aclara y esta es una buena noticia. Electoralmente el panorama no termina de aclararse. ¿Qué significa para el FMLN una situación difícil? Erosión en su caudal electoral, complicaciones para dar explicaciones de lo que hizo o no hizo durante este tiempo. Es que el FMLN gana la votación pero pierde el gobierno. Y no ha dado explicaciones de qué pasó, por qué ocurrió eso. No es partido de gobierno ni partido en el gobierno. Entonces, para el pueblo, ganar la votación con el partido FMLN no significa nada. Este es el problema. Para el FMLN, el problema político y también el problema electoral. ¿Y no ve usted que en los par de años que quedan para las elecciones de 2012, que son de diputados y alcaldes, puedan recomponerse? Que el FMLN pueda recomponerse. El FMLN solo se recompone si pasa a la oposición. Aunque implique retirar a sus ministros que tiene dentro del gabinete. No puede hacerlo. Entonces. Porque esos ministros no son del FMLN, son de Mauricio.
entonces no tiene tanto amarre el FMLN, digamos, no tendría tantas dificultades para convertirse en un partido real de oposición. Es que no tiene ningún amarre con el gobierno, ni el gobierno ningún amarre con el FMLN. Es importante que la gente entienda esto, se lo suplico, entiendan esto. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Dagoberto, quiero agradecerle que haya compartido con los cibernautas esta mañana. ¿Cómo no? Muy gentil de su parte. Un abrazo a todos esos cibernautas. Yo no entiendo muy bien esa cosa, aunque estudio física cuántica. Bueno, perfecto, Dagoberto, pero bueno, toda la gente que nos ve nos puede ver en cualquier momento, porque la entrevista también la pasamos en este momento en vivo, pero también queda en la página web de laprensagráfica.com para la consulta. Y bueno, en el mundo pueden vernos en cualquier momento. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana con otra entrevista. Buenos días. No sé si llamarle o es el mejor término ganando dentro de esa, ¿no? Y no sé también si lo que usted plantea es como una puja que hay en este momento o está claro ya por dónde va el camino. No está claro, porque la derrota electoral afectó a Arena, pero esa derrota electoral no significó derrota política de la derecha, y la derecha política es la que tiene el sartén por el mango en este momento en el país. Y por eso es la lógica de la confrontación actual. Yo creo que el presidente Funes tiene claro eso y ya no tiene ningún problema de decisión. En la cabeza de Mauricio entiendo que el camino ya está definido, ya tiene sus opciones y está caminando en esa dirección. ¿Cuál sería ese camino? Desde su punto de vista? Es el camino del neoliberalismo, porque hay que darse cuenta de que el gobierno no ha alterado nada el modelo económico. Por eso es el camino neoliberal, la alianza estratégica con los Estados Unidos, la reducción de la participación del pueblo en la toma de decisiones. Ese es el camino. Bueno, vamos a una pequeña pausa, Dagoberto. Cuando regresemos me gustaría que nos dijera qué impacto en todo caso está teniendo el FMLN en el gobierno de Mauricio Funes no. o Mauricio Funes dentro del FMLN, en esa relación que hay. Vamos a la pausa, volvemos. Pero esa realidad o esa perspectiva que usted plantea no estaba planteada ni estaba en discusión durante las elecciones pasadas y menos durante la campaña de gobierno. No, porque para las campañas electorales las oligarquías pierden mucha inteligencia. Pierden una gran inteligencia. Y para ellos la campaña era, la campaña del FMLN una campaña comunista. Y quizás Mauricio también era comunista. Entonces, han tardado demasiado en entender de qué se trata. Pero el pueblo también ha tardado demasiado en entender de qué se trata. Y ese pueblo en algún momento determinado no se puede sentir o se pudo haber sentido timado, es decir, en la medida en que votaron por un cambio que usted señalaba hace un momento y el cambio no está llegando como se esperaba. Claro. ¿Cómo no? Y es muy importante evitar que el pueblo se sienta defraudado. Es importante que el pueblo aprenda a entender la realidad tal cual esta es, sin adornos, y que lo haga rápido para establecer bien cuál es el rumbo del pueblo. La oligarquía entiendo que lo está haciendo lentamente, pero lo está haciendo. Es decir, hay dos sectores situados frente a un cambio esperado. Y hay como una carrera para definir eso. ¿Quién está empobrecido, sin ciencia, sin tecnología, como El Salvador? Ahora, Dagoberto, digamos, ¿por qué no se vislumbran los cambios que se esperaban? Es decir, ¿qué pasa en este momento con, usted dice, hace la diferencia de las esperanzas y las expectativas? ¿Qué pasa entonces con esas esperanzas y esas expectativas de aquella población que votó en las elecciones del año pasado y votó por un cambio? Exactamente.
la gente dio un voto de izquierda lleno de esperanza para un cambio de vida, un cambio de vida. Ese es el cambio al que la gente le apostó, cambiar la vida. Y los sectores dominantes votaron por las derechas para asegurar que no cambiara la vida. Esta es la confrontación. Ahora gana Mauricio Funes la votación. Pero Mauricio es un hombre de derechas. Algún compromiso tendrá con la gente, ¿sí? Pero no se corresponde con lo que la gente espera de él. Pero me parece que sí se corresponde con lo que la oligarquía puede esperar de él. Entonces, ¿para dónde van los cambios? ¿Para dónde van los cambios? ¿En la dirección de lo que la gente espera o en la dirección de que la oligarquía necesita? Esta es la bifurcación de camino que hay en el país, precisamente en establecer un rumbo dominante y una dirección también dominante. Las clases dominantes y gobernantes del pasado han perdido su hegemonía y su influencia intelectual y política, porque ellas mismas carecen de rumbo. El sector burgués del capital, vinculado a un capital globalizante, tampoco tiene rumbo, porque todo está en crisis. Eso es lo que se está definiendo en este momento. Ahora, pero bueno, muchas expectativas, ¿no? Con la llegada del presidente Funes y el FMLN al poder. ¿Dónde quedan esas expectativas entonces? Además, usted dice que se trata de una crisis también a nivel planetario. Entonces, algunos podrían decir, bueno, hay un pretexto. Entonces, ya ven que la crisis no solo es nuestra en El Salvador, sino que a nivel mundial. Hay más esperanzas que expectativas. Siempre fue así. El pueblo dio un voto de izquierdas, lleno de esperanzas. Estas se convierten en un determinado momento en expectativas. Pero las esperanzas se marchitan y las expectativas no aparecen de manera masiva. Ahora, hay una relación entre la crisis local y la crisis planetaria. Y hay un continente y un contenido. El continente es la crisis del capitalismo a nivel planetario. Eso repercute en un país pobre. Buenos días, miércoles 7 de abril de 2010. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Le invito a usted a que use el chat o el correo electrónico y se comunique con nosotros a través de william.melendez@laprensa.com.sb. También puede seguirnos a través del Facebook. Este día queremos hacer una reflexión sobre el rumbo del país, la relación del presidente Funes con el FMLN y otros temas como la misma necesidad que algunos sectores se plantean como crear nuevos instrumentos políticos desde la perspectiva de izquierda. Para abordar estos y otros temas, tengo el gusto de que nos acompañe esta mañana en nuestros estudios Dagoberto Gutiérrez, exdirigente del FMLN, actualmente analista político. Dagoberto, es un gusto tenerle con nosotros. Buenos días. Un abrazo, William. Bueno, Dagoberto, en principio quisiéramos saber, desde su perspectiva, cuál es el rumbo que lleva el país con el presidente Funes de la mano del FMLN. Estamos prácticamente, en 2 meses estaríamos ya prácticamente culminando el primer año de gestión del presidente Funes con el FMLN. Tal como ocurre a nivel planetario, El Salvador no tiene rumbo y tampoco tiene dirección. Y la almendra de la lucha política actual consiste